A continuación vamos a especificar algunas definiciones particulares del costo. Esto con el fin de podernos familiarizar con mucha de la terminología que utilizaremos en la tasación de equipos, maquinarias y plantas industriales en operación, y que al hacerlo, al tener claros los conceptos y las definiciones, no confundamos algunos de los cálculos que se requieren para realizar la valoración de los equipos y la aplicación de la metodología existente en la actualidad. Vamos a definir el costo original, el costo de oportunidad, el costo de reemplazo, el costo de reproducción, qué son los costos directos, qué son los costos indirectos, qué son los costos financieros, qué es el costo histórico, qué es el costo de reposición. En el caso del costo de reposición, qué diferencia hay entre el costo de reposición asegurable, el costo de reposición nuevo, el costo de reposición depreciable y el costo de reposición neto. Vamos a comenzar entonces definiendo qué es el costo original. El costo original es la sumatoria de todos los gastos que se generan en el momento de adquirir, construir y o realizar el montaje de una máquina o de unos equipos o una línea en una planta industrial. Para efectos contables, en este costo se incluyen también las instalaciones especiales para las maquinarias, como por ejemplo las líneas de alimentación para la fuerza motriz, las tuberías, los accesorios para aire o las tuberías para otro tipo de fluidos, los sistemas de controles centralizados, etc. Desde el punto de vista de la tasación real, se le debe dar regímenes de depreciación distintos a los de la maquinaria, ya que sus vidas útiles y particulares de obsolescencia funcional o técnica o tecnológica y los estándares de carga de trabajo pueden ser diferentes entre unos y otros. Para los activos que son adquiridos en el país, es decir, existentes en el mercado local o plaza, no importando su procedencia, sea nacional o sea importado por terceros para la venta, será el precio al contado que se pague sin incluir los gastos financieros por el manejo, por ejemplo, comisiones de intermediarios, o los intereses por ventas a crédito. En el caso de los equipos importados, el costo de origen o el costo original será el de la mercancía nacionalizada, entendiéndose como tal la mercancía una vez que se le suman los costos siguientes. Por ejemplo, usted compra internacionalmente un producto en Japón y allá le dan el precio en fábrica. A ese precio en fábrica usted le tiene que sumar el costo del embalaje en esa fábrica para exportación, porque la mercancía se puede deteriorar si no está bien embalada. También tiene que sumarle el flete de la fábrica hasta el puerto de embarque. Esos costos adicionales al precio de fábrica se convierten en el que se conoce internacionalmente en los términos Incoterm como el precio FOB. Y sumándole el costo del flete marítimo hasta el puerto de destino y el seguro de ese flete al precio FOB, se le conoce como precio CIF. Es decir, el precio FOB más el flete marítimo a puerto de destino más el seguro del flete marítimo, eso le da el precio CIF. Ok, al precio CIF se le suman los gastos de nacionalización, que son los gastos de aduana, los derechos de importación, los impuestos fiscales u otros aranceles, y además de otros gastos que pueden salir en la aduana.
En síntesis, o en resumen, el costo original se puede expresar en la siguiente ecuación. El precio CIF más los gastos de nacionalización, que es como explicamos anteriormente. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo sencillo de cómo vamos a obtener el costo original de una mercancía adquirida en un país extranjero. En primer lugar, tenemos la cotización internacional del valor de la maquinaria en la fábrica. Dijimos que teníamos que cargarle los costos de embalaje, exportación, los fletes internos y los gastos varios hasta el puerto de embarques, ¿correcto? Y esa suma de ellos nos da el precio FOB, es el precio de la mercancía puesta en el puerto de origen. A ese precio FOB, si le sumamos el flete marítimo y le sumamos el seguro de ese flete, nos da el precio CIF. Ok, ahora a ese precio CIF le debemos sumar los gastos de nacionalización. ¿Y qué son los gastos de nacionalización? Pues los gastos de aduana, los impuestos que el Estado nos cobre por la importación, los otros aranceles que sean producto de ley o que sean producto de restricciones por TLC o exoneraciones por TLC, y el impuesto al valor agregado, si es que aplica o si está exonerado, pues no se sumará. Además de otros fletes y seguros que son internos de la mercancía hasta el sitio de destino. ¿Eso qué nos va a dar? Pues obviamente el costo original o de reposición a nuevo del equipo o de la maquinaria. Para maquinarias, equipos e instalaciones fabricadas o construidas o armadas en el sitio de la empresa, es decir, hechizos o artesanales que conocemos mucho, el costo original será la suma de todos los gastos de ingeniería y los gastos generales imputables a la fabricación, al montaje, a la calibración, a la mano de obra, a la construcción de los mismos, ¿cierto? Todos los gastos que sean originados por el transporte dentro del país para los insumos y las partes con las que se construye y el montaje de estas maquinarias deberá estudiarse en forma especial para cada caso. ¿Por qué? Porque puede ser importante incluir ese costo en el costo original si el cliente así lo desea, porque usted lo está evaluando en un sitio, pero él no va a estar en ese sitio. Entonces va a haber un costo distinto. O puede que a la persona no le interese ahí, entonces le estás adicionando un costo que no tienes que adicionar. Es decir, esto no siempre le interesa al futuro comprador del bien adquirirlo instalado en el punto donde se encuentra. Es decir, no lo compra como parte de una empresa y más bien se lo va a llevar a otro lugar. En este tipo de costo, el costo original, no se tomará en cuenta nunca como gasto integrante del costo original los gastos que se pagan por almacenaje en la aduana. Me refiero no a los normales que se establecen estándar, sino a los de tiempo excedido de la mercancía. Las mercancías tienen unos tiempos máximos de almacenaje y esos tiempos ya están previstos en los gastos internos que se deben considerar, pero no deben ser considerados los excesos ni las multas tampoco, o las comisiones extraordinarias, por concepto de no haber podido sacar una maquinaria o un equipo de la aduana. El costo original en la metodología evaluatoria coincide con el valor de reposición a nuevo, utilizando en la valoración de planta, equipos y maquinaria la sumatoria de todos los gastos que se generen en el momento de adquirir o realizar el montaje. Si bien el método de aceptación universal como base de valorización de los equipos y maquinarias es uno solo, en el cual el dictamen del valor del activo se obtiene del valor de reposición a nuevo, descontándole a este la depreciación que se haya acumulado,
No dejan de existir aportes de muchísimo interés en el mundo de la tasación eh, por parte de profesionales muy emblemáticos en Latinoamérica y en el mundo. Esto ocurre debido a que las variables de la economía entre un país y otro son muy cambiantes y obliga a que se vayan proponiendo metodologías que funcionan en determinados mercados de manera muy particular. Por ejemplo, en la actualidad, uno de los retos seguramente más desafiantes para los tasadores es procurar efectuar un dictamen valuatorio de una maquinaria o de un equipo en el mercado venezolano, en el cual en los días de la tercera semana del mes pasado, en el año 2015, la mayoría de los indicadores económicos, al estudiarlos, no, era notorio el maquillaje que tenían por esa variación cambiaria que tienen. No, nada era congruente con lo que realmente estaba indicando la economía. Entonces, los tasadores venezolanos en estas situaciones, pues, se merecen todos mis respetos y logran dictaminar con cierta certidumbre la- el valor el valor, ¿no? El costo original de los equipos. Y para mí tienen que convertirse en una suerte de pitonizos más bien en el aspecto de, de predecir el valor de un equipo, una máquina. En las adversidades como esa que está viviendo actualmente Venezuela, resulta que los ingenieros y los tasadores son muy acuciosos y se diseñan ecuaciones y encuentran herramientas que de una o de otra manera permite esos márgenes de certidumbre dentro de su volatilidad para poder llegar a una conclusión admisible del valor de los equipos. Pero en todo caso, es ese tipo de circunstancias y de situaciones adversas las que han generado en nuestro mundo de la tasación nuevas metodologías, nuevas aplicaciones que han ido en pro de mejorar la certidumbre con la que dictaminamos los valores de los equipos, la maquinaria y de los inmuebles también. Respecto a el valor de importación, existen ocasiones en que se hace difícil conocer el costo nuevo de reposición de las máquinas o de los equipos que estamos tasando y que fueron fabricados en el extranjero. Especialmente aquellos que han sido producidos en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en Reino Unido, en Francia o en Italia, y que son realmente comercializados incluso como usados en el país en el cual se efectúa la tasación. Entonces, a veces determinar el valor del costo original no es muy sencillo. Sin embargo, dadas ese tipo de circunstancias de las que hablábamos antes, precisamente apareció una propuesta bien interesante, muy sencilla y bien interesante, de un colega amigo, el ingeniero venezolano Néstor García López. En su propuesta, él sencillamente hace algo que tiene todo el sentido común y permite entonces, en casos en los que no tengamos disponibilidad de información, eh, lograr construir o deducir el valor de, o el, deducir el costo original. Eh, ese, ese, ese costo original se deduce construyendo una razón, una ratio, que proviene de la ecuación en la que se parte del factor de reposición para la maquinaria en la actualidad y se divide por el factor de reposición originalmente tenido, o sea, el valor original de la maquinaria. Ese factor o ese cociente resultante se convierte en el factor
de multiplicación de la factura que presentaron originalmente, o del costo original de la mercancía que se quiere tasar. Vamos a definir el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el equivalente al valor descartado debido a la realización de una inversión, a costa de la mejor inversión alternativa disponible. En otras palabras, el costo de oportunidad es el costo de no realización de la inversión estudiada. También el costo de oportunidad es equivalente al beneficio de la mejor alternativa de inversión que se tenga factible. El cálculo del costo de oportunidad proviene de la rentabilidad esperada de los flujos de inversión en un negocio o en un producto. Esto es matemática financiera normalmente, cómo se obtiene, y tiene mucho que ver con el valor presente neto o la actualización de los flujos de inversión que se deben realizar para un negocio. Entonces, esos flujos de inversión van a generar una rentabilidad y obviamente van a producir un valor presente neto de esa inversión. Pues ese costo de oportunidad va a ser el resultado de compararlo con la otra alternativa que se puede hacer. Vamos a ver un ejemplo. Si en la fecha actual tenemos que una oportunidad de inversión en una tienda de materiales de construcción y la otra alternativa que hay es que con ese dinero de invertir en la tienda de construcción, más bien compramos 10.000 acciones de Ecopetrol a $1. Si vemos que decidimos montar la tienda de construcción, de venta de materiales de construcción, y un año después verificamos los rendimientos, nos damos cuenta que en la primera se obtuvo una utilidad de $15.000, pero en la segunda la acción de Ecopetrol evolucionó de $1 a $3. Entonces el costo de oportunidad sería el que se produce en la ecuación siguiente. Se multiplican las 10.000 acciones que se compraron por el diferencial de crecimiento de la acción, es decir, por 2, que proviene de 3 menos 1. Y eso nos da 20.000. Y le restamos los 15.000 producidos en la alternativa que obtuvimos. Quiere decir que el costo de oportunidad por haber invertido en la tienda de construcción fueron $5.000. Costo de reemplazo. El costo de reemplazo es la cantidad necesaria, expresada en términos monetarios, que es equivalente a la expectativa de dinero que se precisa para adquirir un activo similar al tasado. Es decir, es el monto equivalente en dinero que se debe destinar para sustituir el equipo o la maquinaria por una similar. El costo de reproducción. El costo de reproducción es la cantidad de dinero que se requiere para repetir la fabricación de un activo similar al tasado. Vamos a definir qué son costos directos. Los costos directos son todos los costos asociados de manera directa a la producción de un bien. Ejemplo, los materiales y la mano de obra. En una receta de cocina, digamos que se va a hacer una torta, y entonces para hacer la torta, los costos directamente asociados a ese producto, ¿cuáles serían? Pues la harina, el azúcar, la leche, los huevos, la mantequilla, etc.
En otras palabras, los costos directos son los costos exclusivamente asociados a la operación de una empresa. ¿Qué son los costos indirectos? Los costos indirectos son los costos asociados a la fabricación o la producción de un bien, pero que no se pueden identificar de manera física. Algunos ejemplos de esos costos serían los seguros, los costos de financiamiento, los impuestos, la utilidad que espera el proveedor, los costos administrativos y los gastos legales, etc. Los costos financieros. Los costos financieros son aquel dinero que se debe cancelar con ocasión de los préstamos solicitados para poder operar una compañía. Es decir, yo necesito producir camisas, y para producir camisas necesito tela, y para comprar la tela pues me fían una parte de los proveedores, pero seguramente voy a tener que endeudarme con los bancos, porque entre que yo la fabrique y yo la ponga en el mercado probablemente van a pasar más días de los que me da el proveedor. Entonces me utilizaré los 30 o 60 días que me da el proveedor, y seguramente acudiré a fondos de los bancos o de un inversionista, y eso me va a generar unos intereses o unos costos financieros. En otras palabras, los costos financieros son las obligaciones que provienen, las obligaciones económicas que provienen como consecuencia del pago de comisiones o de gastos que se derivan de un crédito solicitado. El costo histórico es el costo que se registra en libros, pero a la fecha en que realmente entra en servicio el equipo o la maquinaria. Esto es muy importante que sea considerado, porque el hecho de que a veces lleguen maquinarias 6 meses después de haber sido adquiridas, o que se terminen de instalar y poner en marcha o en servicio con mucho mayor tiempo, es decir, incluso a veces hasta un año después de haber sido adquiridas, 6 meses en llegar y 6 meses entre que se hacen las obras civiles, se pone en línea de producción, etcétera. Entonces es muy importante que tengamos claro que el costo que vamos a tener como costo histórico es el costo del equipo o de la maquinaria que se registra en los libros, pero a la fecha en que es puesto en servicio. Conocemos como costo de reposición a la suma de egresos que hay que pagar por la reposición de un activo de características similares o muy parecidas a las que del activo que se está tasando, del bien que se está tasando. En otras palabras, se refiere al costo total de producir un activo semejante al del objeto de avalúo, pero a precios de hoy. Hay varios tipos de costo de reposición, entre ellos el costo de reposición asegurable, que es aquel costo de reposición al que se le deducen el monto de todas las exclusiones que aparecen en la póliza de seguros. El costo de reposición a nuevo, que es el costo de un activo en estado nuevo adicionando todos los gastos en su instalación y en su puesta en marcha. El costo de reposición depreciado, que es el activo a nuevo pero rebajando la depreciación acumulada, sea por obsolescencia, sea por mal uso, sea por estado de conservación, etc. También se conoce como un costo de reposición anual, el costo de reposición neto, que es el de la cifra por la que se adquiere un bien similar al estudiado en la fecha del avalúo, a la cual se le hacen los descuentos
por todas las depreciaciones, tanto directas como indirectas, tales como el de la vida consumida versus la vida útil, las políticas de mantenimiento, el de estado de conservación, el del nivel de obsolescencia y el de la carga del trabajo, por ejemplo. Bueno, finalmente hemos llegado al término de las definiciones particulares del costo. Será hasta la próxima lección.